¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta actualización de noticias y hablemos temprano de Noticias Telemedellín. Hoy el país amanece con la radicación de la consulta popular del presidente Gustavo Petro, pero también con los ánimos un poco convulsionados. Esto después del discurso pronunciado ante miles de personas en la Plaza de Bolívar por el mandatario nacional. Convulsionado por lo amenazante e intimidatorio que, según algunos analistas, ha sido esta alocución amenazante e intimidatorio contra el Congreso de la República, contra el Senado de la República, donde minutos después él mismo radicó esta propuesta. Por eso vamos a hablar con la otra cara de esta situación, que son justamente los senadores, el Congreso de la República, y por eso tenemos como invitada esta mañana a Paola Holguín. Senadora, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Hablemos Temprano. Muy buenos días, doctor Andrés, doctor Andrea, a todos los televidentes, muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Bueno, senadora, lo primero es, ¿ustedes qué piensan de todo lo que dijo ayer Gustavo Petro? Pues la verdad uno siente angustia y preocupación porque el presidente cada vez se radicaliza más, cada vez se muestra más antidemocrático, y es cierto, el mensaje de ayer fue intimidatorio y viola los principios de pesos y contrapesos, la inviolabilidad parlamentaria, y es que ningún congresista puede ser perseguido o juzgado por sus opiniones o por su votación. Y los símbolos fueron muy desafortunados. Es que así como él desenvainó la espada de Bolívar ayer, lo hizo Hugo Chávez en el 2010. Y la bandera de la guerra a muerte de 1813 es un símbolo de exterminio, porque esa bandera vino acompañada de un decreto que declaraba objetivo de muerte a todos los que se oponían, a todo español que se opusiera a la causa libertadora por acción u omisión. Entonces, yo creo que el mensaje es muy duro, muestra a un presidente desesperado, con un talante antidemocrático, un presidente con un discurso virulento de división y odio, que solo quiere enardecer unas bases, pero eso genera un riesgo país sumamente alto. Senadora, a eso iba. Es un discurso que representa peligrosidad para las instituciones, usted ya lo decía, es como desconocer todo ese orden institucional que el Estado ha establecido y que en el país ha estado muy consolidado, pero es peligroso para los congresistas. Incluso senadores fueron señalados de ser los culpables de un asesinato. Sí, aquí hay varias cosas graves. La primera, no es la primera vez que lo hace el presidente. De hecho, nunca había sucedido en la historia democrática de Colombia que el presidente del Congreso tuviese que ir a organismos internacionales a pedir protección y a denunciar lo que pasa en Colombia. Hace unas semanas el senador Efraín Cepeda tuvo que ir a Estados Unidos, a la Corte Interamericana, a denunciar, porque esta no es la primera vez. Ahora culpa de un asesinato de un ciudadano en el Cauca al senador Pinto, con un agravante. Aquí el verdadero responsable es Petro. Él es el que tiene que garantizar la vida de los ciudadanos, y la situación de seguridad y orden público hoy del país en departamentos donde es tan delicada como el Cauca es responsabilidad de Petro, y ahora quiere culpar a los congresistas, pero además con nombre y apellido culpa directamente al senador Pinto. También acusa a la senadora Nadia Ablel, y ella ya había sido víctima de un ataque. Claro. A su casa, estando ella con su niñito de 3 años, llegaron personas del partido del presidente a atacarla, a insultarla, acusa a la senadora Paloma Valencia, y ya lo había hecho antes, y es más, en algún momento dijo que cómo podía vivir alguien así como ella. O sea, esto cada vez se va degradando más el debate, el talante antidemocrático de Petro se va exacerbando, pero lo peor es que está poniendo en riesgo la vida también de unos parlamentarios. Les voy a proponer algo, y es que veamos un poco del contexto de lo ocurrido ayer en la Plaza de Bolívar, muy cerca ahí a la Casa de Nariño, muy cerca ahí a donde está el edificio del Congreso, y más adelante vamos a analizar toda esa simbología y todo lo que dijo en esa locución el presidente Gustavo Petro. Aquí extractos de su discurso ayer, un discurso que duró cerca o un poco más de 1 hora.
En medio de las manifestaciones en Bogotá por el Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro se presentó a las 2 de la tarde en la Plaza de Bolívar, en donde dio un discurso a los trabajadores. Rodeado de símbolos, como lo suele hacer, el presidente desenvainó la espada de Bolívar antes de radicar en el Congreso la consulta popular. ¿Hay democracia en Colombia o aquí cambiamos entonces las instituciones? El mandatario nuevamente se refirió con palabras soeces a los congresistas que voten negativo en la consulta. Tengo que decir con franqueza que el que vote no o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. Además, el mandatario hizo esta advertencia. Si creen que eso les basta y entonces en una sesión del Senado a medianoche votarán para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y lo revoca. Hoy, esta imagen del presidente Gustavo Petro desenvainando la espada de Bolívar es comparada con una escena muy parecida realizada por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Varios elementos hacen coincidir los dos actos: la espada, los guantes, la vestimenta roja y un discurso multitudinario. Que la espada de Bolívar nos recuerde que el libertador la blandió al servicio de la libertad. Chávez la distorsionó y la puso al servicio de la dictadura. Senadores y representantes, además del acto simbólico, rechazaron las palabras del presidente Gustavo Petro, que advierten una revocatoria a los congresistas en caso de oponerse a la consulta popular. Al país no le importa el acto circense de Petro, le preocupa tener que comer, un trabajo digno, crédito para estudiar, un gas más barato, un combustible a mejor precio, seguridad, salud y un futuro lejos del socialismo que es miseria y muerte. Petro salió hoy arropado en el símbolo de la espada de Bolívar para convertir la causa de los y las trabajadoras en un evento de propaganda. El presidente ha aludido en varias ocasiones a la espada de Bolívar, el día de su posesión y esta jornada del 1 de mayo. Y como decíamos, ha sido un discurso que cada vez va escalando el nivel de ofensa, el nivel de intimidación, el nivel de amenazas, incluso muy directas del presidente. Senadora, nunca habíamos visto que el debate se redujera a estos términos, a reiterar el HP que al presidente parece le gustó bastante, y él aclara: honorable parlamentario, honorable persona, pero todos sabemos la connotación que eso tiene. Y honorables periodistas. Honorables periodistas, Además, claro, ahí incluidos estamos. Yo creo que hay varias cosas. La primera es, en más de 200 años de vida republicana, nosotros nunca habíamos tenido un presidente de corte social comunista. Eso cambia todo. Y cambia todo porque Petro es un gobernante que no ha entendido que él ganó, pero la Constitución no perdió, sigue vigente. Y la Constitución establece unos mecanismos reglados, unos pesos y contrapesos, establece la forma en que debe operar una democracia, pero a él eso le fastidia. Y esta no es la primera vez que habla de revocar el Congreso. Es que el cuento de Petro es: o me aprueban a las buenas o me aprueban a las malas. Y cuando no logra que el chantaje funcione, como pasó con la reforma a la salud, pues de facto la impone. ¿Cómo? No actualizando la UPC, no pagando a las EPS, interviniéndolas. Es que la reforma no pasó, pero de facto hoy está estatizado el sistema de salud. Claro. Él intervino las EPS y hoy maneja el 67%. Y uno siente que cada que no logra que algo a punta de chantaje le pase en el Congreso, pues él lo obliga de facto. No le pasa, por ejemplo, la ley sobre control de precios tarifarios, que ahora lo quiere hacer por decreto de los servicios de energía. Entonces, pues no paga la opción tarifaria y no paga los subsidios para ir apretando las empresas. Este es un momento muy retador y muy complejo de país, porque Petro no va a respetar las reglas de juego. Él lo dijo ayer: si no pasan las reformas el 7 de agosto, me amarro con una soga a la silla. Qué pena, señor, vaya empacando porque usted tiene fecha de vencimiento. La Constitución y la ley es clara, él se tiene que ir el 7 de agosto del 26. Él no puede revocar el Congreso de Colombia. Entonces, él se da licencia para anunciar
unos elementos que muestran que él no va a respetar las reglas de juego. Ustedes desde el Senado, ¿cómo piensan asumir la posición en la que los ha puesto? Porque ya está radicada la consulta popular. Ustedes tienen 30 días hábiles calendario y ha dicho que si ustedes no la aprueban, además de eso que usted está mencionando, de hacer el llamado al pueblo a que los revoque, pues él la va a elevar por decreto, o sea, la va a decretar. ¿Qué posición van a tomar ustedes en el Senado? Aquí hay varias cosas. La consulta popular es un mecanismo que tiene la Constitución y la ley. Él lo puede aplicar, pero él tiene que radicar como lo hizo ayer en el Congreso. Nosotros tenemos 20 días prorrogables por 10 días más para decirle sí o no. Si le decimos sí, hay 40 días para convocarla. Si le decimos no, sorry, no hay consulta. Salvo que se aplique silencio administrativo. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros decidimos no votar, o sea, ni aprobar ni negarla, él sí puede decretarla. Pero nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a votar y vamos a asumir esa votación. Y yo ahí también quiero ser clara, él amenazó y dijo, es que voy a dar los nombres. Eso es ilegal, pero no se desgaste. Yo me llamo Paola Holguín y voy a votar no. Y yo asumo la responsabilidad. Y yo creo que todos los congresistas vamos a hacer lo mismo, porque este no es un momento para flojeras y cobardías. Este es un momento donde el país requiere firmeza. Él dice que a él lo eligió el pueblo, pero es que al Congreso también. Él ganó con 11 millones de votos. Los congresistas sumados somos más votos que los que lo eligieron a él. Entonces él tiene que aprender a respetar una representación que él tiene, pero que nosotros también tenemos. Una inviolabilidad parlamentaria que nos da derecho a opinar y a votar como nosotros lo creamos conveniente. Y mire qué es lo grave aquí, que ellos lo han dicho, la consulta es una mini reelección. Claro. Es decir, ellos no hacen la consulta porque estén preocupados por los trabajadores. Ellos hacen la consulta como un mecanismo para hacer campaña, para dividir, para polarizar y para azuzar contra el Congreso. Porque además lograr los votos necesarios para una consulta es sumamente difícil y a uno le llama la atención. Él dice que no hay plata para los jóvenes del ICETEX, no hay plata para Mi Casa Ya, y se va a gastar para la salud, y se va a gastar 600.000 millones de pesos que calcula el Consejo Nacional Electoral que vale la consulta. Entonces esto es como una especie de confite envenenado, porque las preguntas tratan de inducir una respuesta. Claro, además son preguntas que es imposible decir, no estoy de acuerdo. Pero, y ahí está la trampa. Pero exacto, pero yo creo que ahí va a venir la inteligencia de los colombianos, porque si a usted le dicen, usted quiere que el recargo nocturno se lo paguen desde las 6 o las 10, pues usted dice las 6. Usted quiere que en vez del 75% le den el 100% del recargo, los dominicales y los... pues van a decir sí. Pero no, lo que no saben es el trasfondo. Colombia hoy tiene una tasa de desempleo del 9.6, tiene una tasa de informalidad que está llegando al 58%. Entonces, en Colombia, de los trabajadores, más de la mitad ni siquiera recibe el salario mínimo, ni siquiera tiene las prestaciones. En Colombia solo el 0.5% de las empresas son grandes empresas. Este es un país de MIPYMES. Esas empresas pequeñitas no pueden con esos sobrecostos. Entonces lo que Petro omite decir es que muy buenos esos recargos, pero esos recargos van a dejar 500.000 personas sin empleo. Según el Banco de la República son 450.000 personas que perderían el empleo con esa reforma. Usted va a votar para que 450.000 familias se queden sin el ingreso. Acaba con el contrato sindical, es decir, trabajadores de empresas como Compañía de Empaques, como Leonisa, para hablar solo de 2 ejemplos en Antioquia. Ellos tienen contrato sindical, se les acaba esa forma de contratación. Usted va a votar sí para dejarlos a ellos sin el empleo. ¿Y sabe por qué le choca el contrato sindical a Petro? Porque es una forma de sindicalismo moderno.
más democrático, más transparente, que no ve al empresario como enemigo, sino que entiende que sin empresa y empresario no hay empleo y sin empleo no hay sindicato. Pero eso no le preocupa a Petro, a él no le preocupa que el colombiano pueda acceder a un empleo de calidad. A él no le preocupa que la gente tenga dinero en el bolsillo para sacar su familia adelante. Él lo que quiere es acabar con todo. Él lo dijo un día en una entrevista, es que si el pobre sale de pobre se vuelve de derecha. Mire qué tristeza. Petro es consciente, y por eso ellos hablan del decrecimiento económico, que la pobreza es el mecanismo para esclavizar al ciudadano y volverlos dependientes de él, de su Estado, y poderlos controlar. Nosotros no podemos permitir eso. Senadora, se me quedan varias cosas de su respuesta, pero una de las más llamativas es en cuanto a que no hay consenso, o más bien no hay ambiente en el Senado entre las bancadas para aprobarle esta consulta popular al presidente Gustavo Petro. Es decir, ¿se hundiría también? Yo creo que se puede hundir. Yo espero que los senadores entiendan que nosotros no podemos operar bajo la ley del chantaje. Y la otra cosa es, hay un sector que está diciendo, aprobémosela, pero que se vote después de elecciones. Eso es mentira, porque la ley es muy clara. Si se le llega a aprobar, hay un máximo de 4 meses para convocarla. Es decir, coincide con toda la etapa preelectoral. Entonces no nos llamemos a engaños. Aquí lo certero debería ser negarle la consulta, no porque no nos gusta que el pueblo participe. Nosotros tenemos la obligación, el deber de escuchar a los ciudadanos, sino porque no le podemos entregar a Petro una herramienta que él irresponsablemente va a usar para hacer política, para polarizar, para engañar, que además lo que busca con esta reforma es la destrucción de empleos en Colombia. Esta no es una reforma ni para generar empleo ni para formalizar. Esta es una reforma para destruir la posibilidad de empleos y de subsistencia de 450.000 familias en Colombia. Senadora, en caso de que esa consulta tenga viabilidad, ¿cuál es la opción de ustedes en el Centro Democrático? ¿La abstención o el no? La abstención, y nos vamos a la calle. Nosotros, él cree que él ganó la calle. Ayer, además, a él le encanta decir bobadas y mentiras. Entonces, la convocatoria más grande en la historia de Colombia. La convocatoria más grande en la historia de Colombia fue en 2008, no más FARC, que fueron, algunos calculan 4, otros 6 millones de ciudadanos. Ayer salieron entre 25.000 y 28.000. Y 20.000 eran la minga indígena. Y 20.000 era minga paga, porque hay que decirlo, minga prepaga, minga de la ONIC y de la CRIC, que ha recibido más de 400.000 millones en contratación con el gobierno, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Minga que además no trabaja formalmente, que es extraño que se movilicen con tanto entusiasmo por una reforma que ni siquiera los cobija. Pero más allá de eso, yo lo que creo es, aquí hay que hacer una pedagogía, hay que explicar por qué son inconvenientes las preguntas, así suenen tan bien. Y esto va a ser casi que un tema de evangelización. Nos tenemos que ir a la calle, los empresarios tienen que hablar con sus trabajadores, hay que hablar con la verdad. Yo sé que va a ser difícil, pero es lo que responsablemente hay que hacer. Y toca llamar a la abstención, porque si no, nosotros lo que hacemos es ayudarles con el umbral, y eso tampoco lo vamos a hacer. Uno puede ser manso, pero no menso. El umbral es alto también, ¿no? Sí, el umbral son más de 13 millones. Porque y eso no se ha conseguido ninguna consulta. Porque el censo hoy son un poco más de 40 millones, lo tiene que votar 1/3 del censo, es decir, más de 13 millones, se gana con mayoría simple. Eso quiere decir que más de 6.800.000 personas tienen que votar favorable cada pregunta, porque además no es que uno marque uno y ya, es pregunta por pregunta que se requiere esa votación. Y miren, aquí lo sensato es pensar en reformas que sí ayuden a generar empleo, que logren flexibilizar, que faciliten el acceso. Ellos además, yo creo que no les fue muy bien en economía y no entienden cómo funciona el país y no entienden además que nosotros estamos pasando por una situación económica crítica.
crítica por el déficit fiscal que ellos han provocado, por la desconfianza que han generado en los inversionistas. Este no es momento para generar rigideces y sobrecostos laborales. Bueno, eso en cuanto al futuro, lo que le espera, ¿no? A esta consulta radicada ayer en el Senado. Pero le decía ahorita que habláramos de esa simbología de ese discurso, y usted mencionó ahorita en su introducción algo bien característico: la bandera del Libertador, la bandera de la guerra a muerte, esa bandera que apareció en imagen para hacerle un poco de pedagogía a la gente, que era de color blanco, rojo y negro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuándo se utilizó? Sí. En la independencia, en 1813, surge esta bandera con un decreto que decía que cualquier español o canario que viviera en las Américas, la estamos viendo, y que no es esa bandera, y que no apoyara la independencia por acción o por omisión, se le declaraba la muerte. Y en ese momento empezó una guerra de exterminio de los españoles en Colombia. Es decir, esa es una bandera que representa exterminio. A ese señor que le gusta tanto tratar de nazi a la oposición, el que está teniendo un comportamiento claramente nazi es él. ¿Ustedes toman eso como una analogía? Lo tomamos como una amenaza directa, porque justo cuando él dice va porque va, toma la bandera y la empieza a agitar. Es decir, a él solo admite que le votemos sí. Eso es una amenaza directa. Pero cuando él habla de guerra a muerte, yo se lo pregunto porque usted ahorita menciona el tema de la seguridad de ustedes. Sí. Es decir, ¿ustedes se sienten amenazados también en materia de seguridad? ¿Ustedes creen que esto es una guerra así como él la plantea? Seguramente va a tratar de llevarla allá, y yo le voy a dar una muestra. Cuando se estaba votando la reforma laboral en la Comisión Séptima, un senador del partido de apellido Arias, Wilson Arias, nos llenó el recinto del Congreso de Ciudadanos para arengar contra nosotros. A raíz de eso se tuvo que prohibir el ingreso el día que se votó la consulta, porque ese día fueron a arengar con agresiones a los parlamentarios, y los entraron, y fueron centenares de personas al recinto donde estaban nuestras oficinas, poniendo en riesgo además un montón de funcionarios. Cuando ellos envían, por ejemplo, las hordas a la casa, es que estoy hablando de la casa de Nadia Ablel, de una senadora, es que esto no son percepciones ni... Estos son realidades, son hechos. Ellos están amenazando, y nosotros no podemos olvidar una cosa: ¿cómo ganó Petro? Recuerden que el hermano, no la oposición, Juan Fernando Petro, dijo: nosotros obtuvimos más de 1 millón de votos en las cárceles. Recuerden que Iván Mordisco dijo: yo lo ayudé a ganar. Que el ELN dijo: yo lo ayudé a ganar. Que el Clan del Golfo hizo paro armado semanas antes de la elección. O sea, no es la primera vez que Petro se vale del poder de estructuras criminales. ¿Y cómo les está pagando? La Defensora del Pueblo hoy dice que hay más de 800 municipios con presencia de estructuras criminales, más del 70% del territorio. La denominada paz total y la seguridad humana de Petro lo único que han hecho es debilitar la fuerza pública y fortalecer los criminales. Lleva 13 ceses bilaterales. Los únicos que han cesado son la fuerza pública, porque los bandidos siguen traqueteando, matando, desplazando, reclutando menores, secuestrando. Nosotros el año pasado tuvimos cifras de secuestro que no veíamos hace más de una década en Colombia. Nosotros estamos en un país donde en un año los transportadores tienen que enfrentar más de 800 bloqueos, donde otra vez tenemos alcaldes y funcionarios que no pueden despachar desde sus zonas porque están siendo amenazados. Es que esto dato mata relato, estos no son cuentos. Hoy hay una realidad de un gobierno que parece aliado de estructuras criminales para obligar a que se haga su voluntad. Y además, senadora, la crisis dolorosísima, los ataques reiterados contra la fuerza pública. Les hago una pregunta, doctora Andrea, y perdón que la interrumpa. ¿Cuántas menciones hizo Gustavo Petro ayer a los soldados y policías asesinados en Colombia? Ni una. Cero. Sí, estamos en medio de un plan pistola, que son unos términos de los cuales no hablábamos hace más de 20 años. Desde Pablo Escobar. Imagínese. Mire, y lo más triste fue, se supone que él representa la unidad de la nación.
Se supone que él es el comandante en jefe de nuestra fuerza pública. En medio de este plan pistola que ha costado la vida de soldados y policías, ni una sola palabra. Y en eso permítanme hacer un reconocimiento al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia, porque Federico Andrés Julián están enviando las señales correctas. La condecoración a los soldados y policías de Colombia en un momento tan crítico muestra de qué lado están. Y ellos están del lado de la Constitución, de la ley, de la fuerza pública, que es la fuerza legítima del Estado. La pregunta que nos hacemos los colombianos hoy es: ¿de qué lado está Gustavo Petro? Mire, le doy unos datos. Ahí que estábamos hablando sobre la fuerza pública, y es la desfinanciación de esos presupuestos anuales. Un 25% a la Armada Nacional, un 35% menos a la policía y un 45% menos al Ejército, sin hablar de la Fuerza Aérea Colombiana. Y esto, de alguna manera, pone a la fuerza pública también contra la pared. Y lo estamos viendo hoy con esa cantidad de ataques armados y con todas las víctimas que en su mayoría son jóvenes soldados. Y son jóvenes soldados colombianos. Son jóvenes policías colombianos que tienen padres, que tienen esposos, esposas, que tienen hijos. Y él no está hablando por esos huérfanos, él no está hablando por esas viudas. Y ellos son colombianos, y ellos son víctimas. Y miren, en estos días, la directora de Human Rights Watch para las Américas hizo una declaración donde decía: los ceses bilaterales sin estricto control del Estado hacen responsable al Estado por omisión. Hoy Petro es responsable por omisión. Y no lo dice la oposición. No, lo dice Human Rights Watch, que a ellos les gusta tanto. Y miren una cosa escalofriante. No solo la reducción presupuestal, la reducción en el número de hombres, el desmantelamiento de la inteligencia. Petro además vive peleando con los aliados de Colombia en materia de seguridad, rompió relaciones con Israel. Gran parte de la seguridad y la defensa en Colombia depende de Israel, porque las comunicaciones del ejército, las licencias para producir los fusiles, la pistola, los Galil, Córdoba, Jericó, ese material de Indumil se produce con licencia de Israel. Pues rompió relaciones con Israel, nos tiene a puertas de una desertificación o una certificación condicionada por parte de Estados Unidos por el fracaso en la lucha contra el narcotráfico. Entonces es menos hombres, menos capacidad operativa, ruptura de relaciones con los aliados en materia de seguridad. Por la información falsa que él dio sobre Pegasus, nos sacaron de Egmont Group, es decir, nosotros hoy no tenemos acceso a las unidades de análisis financiero de otros países. Nos sancionaron por lo que dijo Petro. A eso súmele el desmonte de inteligencia y contrainteligencia y corónelo con una cereza: 13 decretos de cese al fuego que hacen que la fuerza pública no pueda operar contra estructuras criminales. El asesinato en San José del Guaviare, ¿quién lo hizo? La gente de alias Calarcá. Que estuvieron detenidos acá. Y fuera de eso, alias Calarcá, ese grupito tiene decreto que firmó Petro el Jueves Santo, declarando el cese de toda confrontación, de toda acción de la fuerza pública contra esos bandidos que después nos mataron los soldados en Guaviare. Esto es muy difícil de explicar, esto es muy difícil de entender cuando él tiene la responsabilidad sobre el tema de seguridad y defensa en Colombia. Senadora, volviendo a ese discurso de ayer, del 1 de mayo, esas alusiones, esas similitudes con Hugo Chávez son deliberadas de parte de Gustavo Petro. ¿Él tiene una intención de parecerse o es que se parecen tanto y no hay ni siquiera que tener la intención? De hecho, los que conocen más la historia del intríngulis dicen que Petro fue el profesor de Chávez. Petro recibió a Chávez acá cuando él huyó de Venezuela. Y lo que pasa es que todos estos, digamos que
los nuevos gobiernos de corte como populista, como autoritario, tienen más o menos las mismas formas, las mismas maneras de operar. Es como si tuvieran el mismo libreto, los discursos, las alusiones, los proyectos de ley que presentan, la forma en que atacan la prensa, la rama judicial, la institucionalidad, es muy parecida en todos los países. Es como si siguieran todos el mismo guión. Es que a uno no se le puede olvidar, ya las dictaduras no son como antes. Antes eran unos golpes, ya no. Ya las dictaduras usan la democracia para destruir la democracia desde adentro, usan procesos electorales para llegar al poder y una vez en el poder empiezan a destruir la institucionalidad para anclarse al poder. Eso es lo que viene pasando en el mundo y esas son las señales preocupantes que parece estar dando Petro hoy en Colombia, y es empezar a torpedear la institucionalidad, los pesos y contrapesos para él quedarse en el poder. Y eso es lo que han hecho todos. Cuando uno ve qué pasó en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, es lo mismo. De hecho, yo siempre traigo a colación un discurso precioso que se llama La amnistía, de un congresista, Díaz Balart. Él era familiar de Castro. Cuando el Congreso amnistió a Castro, él votó negativa a la amnistía y fue de los pocos que la votó negativa. Y él decía, yo la voto negativa porque ellos no quieren paz. Ellos lo que quieren es entrar a la democracia para destruirla desde adentro. Y si usted se pone a ver la historia de Castro, de Chávez, de Petro, es la misma. Intentaron tomar el poder por la fuerza. A los tres los amnistiaron. Después ganaron a través de procesos electorales y después intentaron destruir. Algunos lo lograron. El de nosotros todavía está ahí. Destruir la democracia desde adentro. Y uno tiene que, para no repetir los errores, uno tiene que estudiar la historia y ver lo que ha pasado con este tipo de gobiernos, cómo han actuado, cómo han hablado, cómo han ido destruyendo la institucionalidad en sus cimientos. Pues senadora Paola Holguín, le agradecemos mucho este espacio, haber estado con nosotros y explicarnos además. Pero antes de que se nos vaya, que nos cuente cómo va la campaña así rápidamente para finalizar. Bueno, en eso yo prefiero mandarles unos mensajitos a los colombianos. El primero, no se angustien tanto porque tengamos un candidato único ya. Tener un candidato único es tener un blanco fácil para Petro. Ellos en la campaña pasada lo reconocieron, ellos corrieron la línea ética, quemaron candidatos, miren lo que le hicieron a Federico. Tener un candidato único ya es ponerles un blanco fácil. Angustiémonos, uno, por la plataforma, por encontrar soluciones a los problemas que hoy tenemos, a la seguridad, al tema económico, a la crisis de salud, al tema de la crisis educativa. Ese tiene que ser el punto de partida. El candidato es el punto de llegada. Entonces la invitación es, empecemos a pensar el plan de choque para resolver los problemas que tiene Colombia hoy. La segunda invitación es a la unidad. Este no es un momento para vanidades, ni personales ni partidistas. Hoy todos tenemos que poner encima de nuestras ambiciones a Colombia y lograr esa unidad en torno a un propósito superior. Y el tercer mensaje es: no se derrota al que no se rinde. La estrategia de Petro también es llenarlo a uno de angustia y de miedo. Es paralizarnos. No nos paralicemos. Él constitucionalmente tiene fecha de vencimiento, él ya es pasado. Empecemos a pensar en futuro. ¿Cómo vamos a trabajar por esa Colombia a partir del 26, que tiene que ser maravillosa, donde todos quepan, donde cambiemos el discurso de división por unidad, donde cambiemos el ataque al empresario por el fomento a la empresa, por la libertad, porque la gente pueda tener empleo, donde empecemos ya no a generar dato mata relato, discursos a partir de relatos, sino datos. O sea, una plataforma sensata, con datos. ¿Cómo vamos a superar las dificultades? Esa es mi invitación. Mi campaña está por allá en un último plano, porque hoy el gran plano para todos tiene que ser Colombia. Esa tiene que ser la causa. Bueno, Paola Holguín, senadora y además precandidata presidencial. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Doctora Andrés, doctora Andrea, a todo el
equipo de Telemedellín y a los televidentes, muchas gracias por esta oportunidad. Le gustó mucho el café. Hay que Me volverla a encantó. invitar a El café tomar de acá es cafecito. delicioso. No, sí. toda la publicidad. Y que conste que hice curso de barismo en el SENA, entonces sé que es bueno. Es Lo una bueno es maravilla. bueno. Bien, nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con más aquí en Hablemos Temprano de Noticias Telemedellín. Ya volvemos.